Muy bien, vamos a comenzar repasando con algunas preguntas la clase pasada, ¿no? Y bueno, pregunta, a ver, Anthony, en la clase pasada, eh, ¿qué parte es inspirada por Dios de la Biblia? ¿Una parte, el Antiguo, el Nuevo, toda la Biblia? Muy bien. A ver, ¿con qué se compara eh, la palabra de Dios para las personas nuevas, Eli? ¿Con qué alimento se compara? A ver, Karen, ayúdale. ¿Con qué alimento se compara a la Biblia? Para las personas. Con las personas nuevas. Con las personas nuevas, ¿con qué se compara? ¿Con qué alimento se compara? No. Con la leche espiritual. Ujú. También hay otra comparación de la Biblia que es con una lámpara, ¿no? Entonces, la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, Anthony? El Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿ya? Y el Nuevo Testamento, hermana Karen, ya, ya, muy bien. Entonces, finalmente, lo que vimos es que para sacarle mayor provecho a la palabra de Dios, se debe examinar cuidadosamente la palabra de Dios, cumplirla y enseñarla. Es la mejor forma de poder aprender de ella. Bueno, hoy día vamos a ver acerca de hablando con Dios. Es una lección relativamente sencilla y clara, pero hay principios que debemos aprender. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Primero empezamos. Entonces, Anthony, para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas, ¿verdadero o falso? Ok, bien. Elí, puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar, ¿verdadero o falso? Ok. Hermana Karen, es suficiente orar solamente antes de comer y acostarme, ¿verdadero o falso? Muy bien. Bueno, entonces vamos a la lección de hoy. ¿Qué es la oración? ¿Ya? La oración es la comunicación que nosotros tenemos con Dios. Es sencillo el concepto, pero tiene que ser un poco más profundo. No es solamente comunicarme, sino es una comunicación entre dos personas que tienen una relación íntima, ¿no? Es una comunicación en la cual yo debo dirigirme a Dios como quien estuviera a mi costado y contarle las cosas que me pasan, hablarle con una familiaridad
que, que, que tuviera con una persona muy cercana a mí que pueda ver, ¿no? Entonces, la oración es eso. Incluso en el verso que inicia la lección, en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, el clamar va un poco más allá, porque orar, o sea, hablar a alguien es decirle, como si yo estuviera conversando ahorita con ustedes, les estoy hablando, les estoy enseñando, pero estoy hablándoles cosas. Pero clamar ya tiene una mayor intensidad, ¿no? Dios quiere que no solamente hablemos, sino que clamemos, que haya momentos en nuestra vida que de verdad haya una comunicación emocional, no solamente racional, sino emocional, ¿no? Entonces Dios nos da esa apertura de que nosotros podamos llegar a Él, a orarle, derramando no solamente nuestros pensamientos, sino nuestras emociones. Y el clamor tiene que ver con eso. Entonces la oración no es una simple conversación. La oración es una, una entrega a Dios de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces la oración tiene que ser verbalizada hacia Dios, ¿no? Hay diferentes tipos de oración, porque por ejemplo hay personas que deciden orar en lugares públicos y pueden orar en voz baja, pero se dirigen a Dios, ¿no? Entonces, pero hay momentos en los cuales buscamos estar a solas en nuestro cuarto, en un lugar separado para orar, o en la misma iglesia, y podemos explayarnos un poco más, hablar con más intensidad, pero nosotros, buenas noches, Soraya, nosotros podemos orarle a Dios de esas maneras, ¿no? Podemos orar a Dios diferentes formas. Entonces, eh, ¿qué nos, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios sobre la oración? Ya ustedes han desarrollado su lección y por ejemplo en Mateo 26:41 dice que velemos y oremos para no entrar en tentación. Entonces, la recomendación es que hay momentos que nosotros tenemos que constantemente estar atentos. Velar tiene que ver con estar preparado, atento ante las circunstancias, no estar ahí sin displicente, ¿no? Es como decir, sabemos que va a haber un terremoto algún día. Tenemos que prepararnos para ese terremoto, tenemos que estar atentos a que, por ejemplo, pensando ahorita en mi casa, que tengo escaleras, las escaleras tienen que estar libres para un terremoto, ¿no? Las escaleras tienen que estar libres, los pasadizos libres. Me dicen que tengo que tener una mochila de precaución ahí para cualquier eventualidad. Entonces, eso estar atento, estar velando, ¿no? Si por ejemplo tienes que ir a recoger a una persona o esperar una visita, uno tiene que estar atento que esa visita llegue a tu casa, ¿no? Los que vivimos en Caraballo, algunos se pierden a veces cuando vienen acá al bosque o a Vía Club, se pierden, no saben dónde tomar carro, no saben dónde bajar, y nosotros tenemos que estar velando para que las personas lleguen bien a nuestros hogares, nuestras visitas, ¿no? Entonces, velar tiene que ver con eso, estar atentos, que no pequemos, estar atentos y preparados para no evitar las tentaciones. Y la Biblia dice que oremos, velemos y oremos para evitar las tentaciones. ¿Por qué velar y orar? Porque cuando oramos estamos en comunicación con Dios. Entonces, es como decir,
siempre está la figura de Dios que me va a hacer pensar 2 veces antes de pecar, ¿no? De repente viene alguien y me quiere dar una coima por algo, pero como yo estoy en oración, siempre buscando a Dios, entonces pienso 2 veces antes de recibir una coima o antes de mentir, ¿no? Entonces, el hábito de orar hace eso, que evitemos caer en tentación porque Dios está siempre presente en nuestra vida. Luego de eso, la Biblia recomienda que, que evitemos orar para que nos vean, ¿no? Si bien en la iglesia tenemos un culto de oración los miércoles, nosotros vamos al culto de oración para en una confianza, ¿no? Pero sí he visto en iglesias que son más grandes que a veces algunos quieren figurar, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que había un problema con una hermana, aunque un tiempo tuve, que, que a veces como estábamos orando en un grupo y de repente yo oraba, a veces a la media oración o a veces al final, y la hermana no sé qué tenía conmigo que quería orar justo después de mí. Y de repente yo oraba de una forma y la hermana oraba más fuerte y quería terminar las oraciones y quería así hacerse visible, ¿no? O no le cedía la oración que dirija a ella, pero ella igual quería orar delante de todos, ¿no? Entonces, tenemos que evitar que cuando oremos en grupo, el figuretismo, prácticamente, es lo que nos dice la palabra de Dios. Evitemos orar para que otros nos vean y que nos hagan sentir más espirituales. Que la gente piense que somos más espirituales. Tenemos que evitar eso, dice el Señor. Y en Mateo 6:7 nos habla de que debemos evitar palabrerías y vanas repeticiones, ¿no? Por eso es que nosotros no repetimos el Padre Nuestro. Si bien es bíblico el Padre Nuestro y lo podemos orar en alguna otra ocasión, nuestras oraciones no son repeticiones. Tienen que ser oraciones pensantes, no repetir lo mismo siempre. Y, y evitar palabrear, ¿no? O sea, a veces no es tan necesario una oración larga que no diga mucho, porque hay personas que oran un montón, imagínense, oran delante de la congregación 10 minutos, pero en los 10 minutos no dijo mucho, no solo dijo, repitió lo mismo, repitió lo mismo, repitió lo mismo y no, realmente no dijo nada muy importante, pero quisieron hablar y quisieron expresarse y a veces el Señor dice que evitemos palabrerías, ¿no? En Mateo 6:7 y vanas repeticiones, ¿no? Algunos he escuchado incluso que orando casi siempre oran lo mismo. O sea, les toca orar delante de la congregación y oran las mismas palabras cada vez que nos vemos. Entonces, la oración es algo íntimo que tiene que nacer del momento, lo que tienes en tu corazón, lo que quieres soltar de tu corazón. Entonces, Mateo 6:7 te advierte de caer en esos errores. ¿Cómo debemos orar? Bueno, el versículo de memoria y el versículo que marca mucho nuestro tiempo de oración es Filipenses 4, 6, 7, hermanos. Y este es un versículo, hermanos, que tienen que memorizar, por favor, porque este versículo, si lo aprenden, lo interiorizan, va a marcar su vida, va a marcar su forma de ver a Dios en la oración. Dice el versículo, por nada estéis afanosos, o sea, no estemos preocupados, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que, en lugar, por ejemplo, tengo un problema, pasó un accidente en mi familia, o yo mismo estoy pasando una enfermedad, antes de empezar con las preocupaciones y las peleas y las discusiones, debería orar. Tengo un problema, ora. Tienes una alegría, ora. Tienes una tristeza, ora. Sientes soledad, ora. Es decir, tenemos que aprender a no dejarnos llevar por nuestras emociones, sino aprender a primero doblar rodillas, decirle a Dios lo que está pasando. Agradecido, dice con acción de gracias, agradecido a Dios porque nos acompaña, porque nos escucha, agradecido a Dios por eso. Dice que cuando tengamos esta práctica de orar y buscar a Dios ante cada circunstancia, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, hay una paz que Dios promete que va más allá de lo que se puede entender. Y esto lo he visto claramente en los velorios y en los entierros. ¿Por qué? Porque cuando, por lo general, he ido a velorios o entierros, porque he ido a bastantes, de personas que no son cristianas, he visto mucho quebranto y dolor muy fuerte en comparación con velorios cristianos. En los velorios cristianos hay esperanza y hay paz. He visto en entierros padres enterrando a sus hijos y varios padres, por lo menos 3 padres que han enterrado a sus hijos y tienen la esperanza que algún día lo verán en los cielos. Y yo digo, wow, cómo Dios le ha dado esa paz, que a pesar del dolor humano que es natural, o sea, no es que no lloren, no es que no estén tristes, pero Dios los consuela y le da paz porque esas personas oran, ¿no? Entonces, esa paz no se entiende, por eso dice la Biblia, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no es que estén fingiendo, porque se nota cuando uno finge. Entonces, es normal sentir tristeza, es normal sentir angustia, es normal sentir preocupación, es normal estar sin plata, ajustado, donde saco plata, preocupado, es normal. Es natural, es humano. No tenemos que evitar las emociones ni las preocupaciones. Pero lo que dice la Biblia es que ante esas circunstancias, lo primero es que oremos y digamos a Dios lo que nos pasa, confiando en que también Dios va a obrar para ayudarnos. Y cuando tengamos esa práctica, Dios nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso, hermanos, es lo más chévere de vivir en Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y dónde está la clave? En orar. En darte siempre tiempo para orar. Ahora, sigamos. Hebreos 4:16 dice que entremos confiadamente, ¿no? Ante el trono de la gracia. Entonces, yo cuando oro, tengo que orar con confianza, porque si somos hijos de Dios, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nuestro Padre ha abierto las puertas de su trono para que nuestras oraciones lleguen. En el Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo, en el Antiguo Testamento, Dios eligió que a través de ciertos sacerdotes sean llevadas nuestras súplicas y nuestras peticiones ante Dios. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero Cristo rompió el velo del templo y determinó que ya cualquier persona puede acercarse en oración a Dios Padre, ¿no?
Entonces, por eso tenemos que tener esa confianza que Dios nos va a escuchar. Ahora, ¿qué dice en 1 Tesalonicenses 5:17? En 1 Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar, que quiere decir que debemos orar constantemente en cualquier lugar y momento. Por ejemplo, yo aprendí de joven que cuando pasa alguna circunstancia difícil, por ejemplo, cuando estaba en el trabajo, a veces me iba a orar al baño. Cuando pasaba alguna cosa que me asustaba o tenía miedo en el trabajo, o que hiciera algo mal, o que tenía una tentación, a veces iba al baño porque no tenía dónde orar, me iba al baño y oraba un ratito, ¿no? Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, te pido por esa circunstancia. Recuerdo que creo que les conté la vez pasada que tuve una tentación ahí en Larcomar para una reunión de trabajo y salí un ratito fuera del local, del bar donde había entrado con el equipo de trabajo, o el restaurante, era un restaurante bar creo que era, y salí y oré un rato viendo el mar, pidiéndole a Dios que me ayude y Dios me sacó de esa circunstancia, ¿no? Recuerdo que he tenido oraciones en el bus, ¿no? No siempre he tenido carro, recién 3 años, todo el tiempo estaba en bus y oraba a veces en el bus, Señor, ayúdame en esto, bajito, ¿no? Nadie me escuchaba, pero oraba en mi mente, pero hablaba un poquito, ¿no? Dios santo, ayúdame, te pido esto, ¿no? Entonces, no está mal, por eso que Dios nos dice que oremos constantemente, oremos sin cesar en cualquier lugar y momento, ¿no? A veces, cuando manejo, voy manejando solo y me pongo a veces a hablar, a orar, a veces a hablar con Dios con algún tema, ¿no? Así, como si estuviera ahí mi amigo, ¿no? Y a veces hay cosas que no quiero reconocer en mi vida y me pongo mientras manejo, me pongo lúcido y digo, Señor, esto tengo que mejorar, tengo que, de repente, no he sido tan caballeroso con mi esposa, tengo que reflexionar, Señor, ayúdame, ¿no? Cosas así. Entonces, tenemos que orar en todo momento, sin cesar. Dios está ahí, ¿no? Dios está allí siempre. ¿Qué más? Tenemos que orar, y esta es una enseñanza que quiero que entienda, ¿ya? De acuerdo a Juan 16:23 y de acuerdo a Mateo 6:9, nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Muchas veces yo he escuchado que cuando pido que oren, le oran a Jesús. Pero bíblicamente, y está en su material, están los versículos, Jesús nos dice que le oremos al Padre. Porque recuerden que es Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Jesús, las peticiones, la confesión y todo lo que tenemos que hacer, nos pide que nos dirijamos al Padre. Por eso les recomiendo que para ser más bíblicos, cuando oren, oren al Padre Celestial, siguiendo lo que Jesús nos dijo. No le oren a Jesús. A veces le enseñamos a los niños que oren a Jesús también, pero en realidad tenemos que enseñar a orar al Padre. Por eso la oración modelo es Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, les pido que practiquen, les pido que oren al Padre y por eso siempre terminamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, las oraciones. ¿Ya? Espero que esto lo apunten, espero que los que están en esta clase ya no estén orando a Jesús. Es algo básico que se tiene que aprender y se tiene que enseñar. Hay ocasiones, estaba leyendo material justo antes de esta clase y podemos orar ocasionalmente a Jesús o hasta ocasionalmente al Espíritu Santo, porque son las personas de Dios. Pero por lo general las oraciones públicas y las oraciones en su mayoría tienen que ser al Padre. Las peticiones son al Padre.
las confesiones de nuestros pecados son al Padre. ¿Ya? Muy bien. En Salmo 66, 18 nos dice que si vivimos en santidad, nuestras oraciones serán más escuchadas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos Dios es nuestro Padre. Entonces, a ver, hermana Karen, antes de continuar su pregunta, a ver. Ujú. Sí, justamente es lo que estaba diciéndoles, que nosotros oramos a Dios, ¿no? Y podría yo orar también diciéndole gracias, Jesús, por la obra que hiciste, la obra redentora que hiciste en la cruz, ¿no? Te agradezco, Jesús, te agradezco, Espíritu Santo, por estar conmigo, por ayudarme en el día a día, ¿no? Te agradezco, Padre, por todo lo que has hecho, por enviar a Jesucristo, ¿no? Entonces, podemos hacer, la Biblia no nos prohíbe hacer ese tipo de oración, agradeciéndole por la obra que han hecho. Pero en el momento por ejemplo, eh, Dios, cuando vamos a pedir algo, nos tenemos que decir al Padre: Padre, Padre, te pedimos por nuestra vida, te pedimos por mi familia, te pedimos por esto, te pedimos cualquier petición, mejor es dirigirlo al Padre. Y cualquier confesión también: Padre Santo, yo reconozco este pecado en mi vida, te pido perdón y te lo pido en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, eh, eso es teológicamente, bíblicamente, lo que es más correcto, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros tener en cuenta eso. Ahora, las oraciones en público se hacen al Padre, ¿no? Eso es lo que se ha enseñado siempre. Muy bien. Vivir en Salmo 66, 18. Vivir en santidad. Está explicando que Dios es nuestro Padre y obviamente que los hijos que andan en santidad son los que más contentan su corazón, ¿no? Y dice en el Salmo 66, 18 que Dios va a escuchar la oración de aquellos que están viviendo en santidad, los que están viviendo en mayor santidad. Es decir, el pecado entorpece nuestras oraciones. Cuando nosotros vivimos en pecado, estamos practicando un pecado y no lo confesamos y lo continuamos ejerciendo el pecado, nuestras oraciones no son tan eficaces. ¿Por qué? Porque hay hipocresía en nuestro corazón. Hay algo que no queremos reconocer. Hay algo que estamos escondiendo. Y a Dios no le agrada esas cosas, ¿no? Entonces lo mejor es siempre confesar nuestros pecados en las oraciones, ¿no? Y una vez limpiarnos, porque ya hemos visto que Dios perdona cuando le pedimos perdón, cuando resarcimos lo malo que hemos hecho, Dios nos perdona. Entonces continuar con nuestra oración para que nada estorbe. Después, 1 Juan 5, 14, 15 dice que oremos conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Que Dios, por ejemplo, si yo soy un cristiano y Dios me dice que me case con una persona que piense como yo, que crea como yo, ¿no? Que no sé, que no me une en yugo desigual. Entonces no voy a orar para que Dios me dé una persona fuera de su voluntad, pues Dios no va a cumplir eso, porque eso está fuera de su voluntad, ¿no? Si por ejemplo
yo eh, quiero ganarme la tinca, ¿no? Yo no voy a orar, Señor, oro por ganarme la tinca, ¿no? Porque no, o sea, Dios dice que trabajemos, ¿no? Si algún momento nos ganamos algo por algún sorteo o algo, amén, pero no vamos a estar orando para que ganarnos la plata fácil, ¿no? O si yo voy a estar orando porque me encuentre 100 soles en la calle, ¿no? No va a suceder, ¿no? Este, tenemos que orar conforme a su voluntad, no ir en contra de su voluntad. Entonces tenemos que por eso conocer su voluntad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, oramos ahora por las misiones. ¿Es la voluntad de Dios las misiones? Sí. Entonces estamos orando por la misionera Mercedes, estamos orando para que se abran, ¿no? Está en cinco centros poblados, allá en las tribus netmasiguengas, y va a entrar en 2 nuevos poblados más, ¿no? Entonces oramos por la misión, es su voluntad para que Dios la sostenga a la hermana, ¿no? Oramos por un templo para nosotros, un local propio, sí es su voluntad, porque a través de un templo podemos ejercer, trabajar mejor y poder construir nuevas cosas, ¿no? Salones para enseñanza, tener un lugar de poder crecer la iglesia y así crecer en otros, extender el reino a otros lugares, ¿no? Entonces tenemos que orar siempre conforme a su voluntad. Dice Mateo 21-22 que debemos orar creyendo. Y si bien parece una obvio, en realidad a veces oramos y no creemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos oran porque realmente vamos a poder tener la plata para comprar el terreno? Si les reto a que oremos para que compremos el terreno en un año, ¿podremos hacerlo? ¿Creemos eso o estamos dudando aunque en un año podríamos? Entonces, esa, Dios puede darnos el terreno hasta en medio año, Dios tiene el poder, pero ¿vamos a creer o no vamos a creer? ¿O solamente estamos orando por compromiso? Cuando oramos para que Dios siga bendiciendo a la misionera, ¿realmente creemos que Dios la va a cuidar en todo y va a hacer su voluntad en ella? ¿O estamos orando por compromiso? ¿No? Cuando oramos por porque los jóvenes solteros se casen bajo la voluntad de Dios, ¿lo creemos realmente? ¿O esperamos? Algunos se casarán, otros no. ¿No? Entonces, debemos orar creyendo que las cosas van a pasar. Eso es fe, ¿no? Y, y Efesios 3:20 dice que Dios tiene el poder para hacer más de lo que nosotros le pedimos. Entonces yo confío que puedo orarle a Dios, de repente le oro a Dios por un trabajo y tengo que estar confiado porque Dios tiene el poder para darme un trabajo mejor del que yo le pedí. Eso no quiere decir que no busque trabajo, tengo que buscarlo, pero Dios va a darme un trabajo que necesito. Y más allá, muchas veces buscamos trabajo sin orar, sin buscar a Dios, ¿no? Y alcanzamos cosas, pero Dios tiene el poder para darme más allá de lo que yo puedo conseguir con mis propias fuerzas. Y eso es fe también. Entonces, hermanos, la oración es simple el concepto, pero hay muchas cosas que Dios habla acerca de la oración como hemos estado viendo. Y finalmente, ¿cuáles son las partes de la oración? Y aquí podemos ver que hay
la oración, hay varios tipos de oración: oración de intercesión por otras personas, oración netamente de adoración, oración de acción de gracias, oración de peticiones. Por lo general, nosotros somos pedilones. Decimos, vamos a orar y empezamos a: Dios santo, gracias te damos y te pido esto, te pido el otro y te pido el otro. Pero tenemos que dejar de ser tan pedilones. No quiere decir que no pidamos a Dios, pero tenemos que hacer las otras partes de la oración. Y ahí he puesto el ejemplo del Padre Nuestro. Entonces, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Con una adoración y alabanza. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego, con gratitud, dice: venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Una vez que uno adora, claro que este es un ejemplo, uno puede darse más tiempo. Yo incluso lo intercambiaría. Primero haría la confesión, ¿no? Entonces, si fuera primero la confesión, sería: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, primero confieso mis pecados, primero le digo a Dios perdón por los pecados que he cometido y luego al final pido, ¿no? O sea, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, ayúdame con mi negocio. Señor, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Cuida a tal persona, bendice a tal persona, ¿no? Y al final este Padre Nuestro nuevamente termina con una adoración, ¿no? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración es alabarle a Dios por quien es Él. Esto quiere decirle: Dios, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres todopoderoso, reconocer las virtudes de Dios. La alabanza por las cosas que ha hecho, ¿no? Entre alabanza, acción de gracias: Señor, gracias. Tú ayudaste en mi familia, me diste los padres que tengo, la familia que tengo. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en la iglesia. Gracias por las personas que están viniendo. Gracias, Señor, por ello. Te alabo, te adoro. Eres santo. Entonces, uno tiene que tener esa actitud, empezar y a veces darse tiempo para adorar a Dios. Por ejemplo, el miércoles, el primer miércoles de agosto, nos toca cantar y adorar a Dios, más que pedir, ¿no? Tenemos que aprender siempre a darnos tiempo para adorar y alabar a Dios y agradecerle por lo que ha hecho. Hay tiempo para confesarnos, ¿no? Confesar: Señor, limpia mi vida, yo he cometido este pecado, he cometido otro pecado, yo estoy luchando con esto, díselo a Dios. Y petición, las cosas que pueda pedirlo, ¿no? Eso es claro. Entonces, en peticiones podemos interceder por otras personas: salva a mi familia, salva a tal persona, ayuda en esto, Señor, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado a hacer cultos de oración de petición, pero no siempre es así. Podemos incluso hacer un día un ayuno, una vigilia solamente de confesión de nuestros pecados, ¿no? Y podemos hacer oraciones sin tener que pedir nada, ¿no? Podemos solamente interceder por otros, tal vez, ¿no? Entonces, hermanos, si se dan cuenta, la oración tiene que tener siempre adoración, acción de gracias. No tiene por qué ser aburrida. Es como decir: Dios está en nuestra vida constantemente y tenemos que conversar con Él de forma constante, reconocer quién es en nuestra vida, pero también contarle las cosas, pedir perdón, conversar con Él, decirle nuestros sueños, ¿no? No quedarnos solamente en pedir y pedir y pedir, ¿no? Entonces, hermanos, eso es la lección del día de hoy. ¿Alguna pregunta?
Abran su micrófono, cualquier pregunta. Nada, muy bien. Bueno, hermanos, a ver, voy a empezar a tomar los versículos de memoria, ¿ya? Vamos a empezar a enviar los audios de versículos de memoria desde la lección 1. Ahora sí lo voy a controlar y voy a mandar el control por el WhatsApp, ¿ya? Entonces, el primer versículo de Efesios 2, todo está en su material, los versículos de memoria. Efesios 2, 8, 9, porque por eso sois salvos, ya deberían saberlo. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿no? Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, son versículos que la mayoría conoce. Entonces tenemos que memorizarlo bien y lo vamos a decir. Pero aparte, a partir de la lección anterior, nos pide el material que vayamos memorizando los libros de la Biblia. Y yo les pido que ahorita, la próxima clase vamos a repasar, ¿ya? Pero ya deberían saber Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Y ahora el de esta semana es Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. A ver, está. Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Entonces tenemos que repasar también los libros de la Biblia porque eso va a venir en el próximo examen. Tienen que escribir los libros de la Biblia en orden. Pues tenemos que memorizarnos para poder buscar en nuestras Biblias más fácilmente. Ya, entonces es parte del material. Vamos memorizando. Estas clases son sencillas. Vamos memorizando los versículos y voy a estarles mandando el control por el WhatsApp. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Le pido al hermano Emil que nos dirija en oración para terminar, por favor.